Buenas noches. Estamos con el doctor Juan Cebrián López y vamos a realizar la entrevista para la tarea número 5 de la materia Sociedad del Conocimiento del doctorado en Gestión Educativa del Centro de Investigación para la Administración Educativa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimados alumnos. Bien, para dar inicio con la primera pregunta, ¿podría describir brevemente su formación académica y su experiencia profesional en el ámbito educativo? Bueno, mi formación docente, soy maestro normalista, egresado de la Escuela Normal Belisario Domínguez, en aquellos albores de las normales, y hice una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, y tengo un doctorado por el Centro de Investigación para la Administración Educativa en gestión educativa. Y bueno, mi experiencia pues he sido asesor en el DESMAPO, he sido asesor en UPN y ahorita estoy trabajando en el Centro de Investigación para la Administración Educativa en la asignatura de Seminario de Tesis 1, 2 y Seminario de Tesis. Gracias, doctor. Para la siguiente pregunta, ¿desde qué rol aborda principalmente su práctica educativa? ¿Como docente, directivo, asesor, investigador u otro? Desde mi rol que asumo cotidianamente, lo asumo en el papel de directivo. Actualmente soy jefe de sector de telesecundaria, del sector número 9, que corresponde a 5 municipios del sur de la capital del estado. Y en ese sentido, bueno, pues mi función es coordinar las acciones de tipo pedagógico con la red de asesores académicos y con la red de supervisores escolares. Esa es mi función, que las indicaciones, que las recomendaciones, que la orientación y el apoyo llegue a todos los docentes a través de esta estructura educativa. Desde su perspectiva, ¿qué es la educación? ¿Y cuál considera que es su sentido fundamental en la sociedad actual? Bueno, desde hace muchísimos años la educación era concebida como una simple transmisión de conocimientos, una transmisión de saberes para las nuevas generaciones, y con ello se decía que se garantizaba la transmisión de conocimientos. Hoy sabemos que no es así, que esto es un proceso en el cual los alumnos interactúan con los docentes en el descubrimiento de sus propios saberes, de sus propias experiencias. Y bueno, yo creo que el principal rol de la educación actual es la formación de los sujetos, de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es principalmente nuestro objetivo educativo. ¿Cómo cree que ha evolucionado el significado de la educación en las últimas décadas? El significado de la educación ha trascendido. Durante todas las reformas educativas siempre ha habido roles distintos o perspectivas distintos y retos distintos. De tal manera que si nos remontamos a los años 80, en la reforma educativa del 84, por ejemplo, se orientaba a las asignaturas. Después cambió por lo de las áreas del conocimiento. Después allá por el 2012 hubo otra reforma educativa. Después 2017, 2018 con los aprendizajes clave. Y actualmente con los programas de estudio 2022 que se refieren a la nueva escuela mexicana y que pondera un hecho eminentemente sociocrítico, socioeducativo, partiendo de un diagnóstico. ¿Considera que la educación debe priorizar la formación académica, el desarrollo humano integral o la preparación para el mercado laboral? ¿Y por qué? Yo creo que esa pregunta tiene que ver con el significado de la educación. Actualmente lo que nos preocupa es formación de sujetos críticos que logren precisamente transformar su realidad, su entorno. Por eso la perspectiva actual de los nuevos programas de la nueva escuela mexicana plantea precisamente la transformación de los escenarios educativos. Y en ese sentido, para lograr incorporarse al mercado laboral, al mercado de trabajo, pues obviamente tiene que ser con alumnos críticos que logren transformar precisamente su entorno, sus comunidades, su realidad, partiendo de esa lectura de la realidad que pondera esta nueva perspectiva, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente tienen que estar en contradicción. Tiene que ser la formación de sujetos, pero también tiene que ver con la parte laboral.
Si me explico en esa parte de que, bueno, los alumnos se preparan, pero obviamente van a transformar su entorno laboral y social. Gracias, doctor. ¿Qué papel juega la educación en la construcción ciudadana, valores democráticos y cohesión social? Ujú. Indudablemente que el papel de la educación precisamente es reconstruir ese tejido social. Hoy por hoy vemos una sociedad bueno, muy deteriorada, pero es producto de muchos factores que amenazan el hecho educativo. En esa parte yo creo que la labor de los docentes es muy significativa, es muy trascendente y es muy pertinente. Sin embargo, ese esfuerzo se diluye definitivamente cuando el entorno familiar, cuando el entorno social, cuando el tejido social, pues no es congruente, ¿no? Entonces, esa realidad educativa deberíamos de asumir todos ese rol de proteger a nuestros niños, ¿no? Proteger a nuestras niñas, a la formación de esos docentes críticos que el día de mañana van a ser responsables de este hecho educativo, ¿no? ¿Cuáles considera que son los principales fines de la educación en el contexto actual? Bueno, desde nuestra perspectiva consideramos que son muchos retos. Uno de los principales es la equidad en la educación, que todos los niños tengan todas las posibilidades educativas para lograr incorporarse al sistema educativo nacional y de esta manera garantizar que todos los niños estén bien y nadie se quede atrás, ¿no? Con los rezagos educativos que todavía tenemos muchos pendientes ahí que abatir. El rezago educativo hoy por hoy es uno de los principales retos. Creo que también la formación de los niños de manera crítica sería otra de los retos. Y finalmente una tercera, yo creo que la brecha digital también es importante. Hoy por hoy se pondera las herramientas digitales, como por ejemplo la inteligencia artificial, que debería ser un reto para todos los docentes. Sin embargo, pues el reto ahí está, ¿no? Que no todas las escuelas tienen el recurso del internet, no tienen el recurso de la inteligencia artificial y pues creo que es uno de los retos ahí que tenemos que son próximos, ¿no? Y que son el futuro que ya está ahí con nosotros, en ese sentido. Gracias. ¿Cree que existe una brecha entre los fines declarados en las políticas educativas y lo que realmente ocurre en las aulas? Pues como lo dije anteriormente, ¿no? El hecho educativo está por ahí consagrado en la Constitución, en los planes y programas de estudio. Sin embargo, pues yo creo que todos deberemos de haber hecho el compromiso de tratar de disminuir desde cada una de nuestras responsabilidades esa brecha educativa. Los docentes en su contexto de grupo, en su contexto de aula, abordar los proyectos de aula, precisamente los proyectos de escuela, y luego los proyectos de integración comunitaria, ¿no? De esta manera creo que vamos a lograr todos que esa brecha se logre estrechar. Entonces sí, pues ahí está contenida en la política educativa nacional y estatal, ¿no? Los fines educativos. Sin embargo, bueno, pues esa brecha debe ser un compromiso de todos los actores educativos que estamos involucrados. Desde su perspectiva, ¿qué tan equilibrada está la educación entre el desarrollo cognitivo, socioemocional, ético y cultural? Bueno, estos elementos que menciona en la entrevista, maestro Cebrián, lo que ocurre que deben estar íntimamente interrelacionados. La esfera cognitiva, la esfera socioemocional, la esfera cultural y social, por supuesto, debe estar contenida en el desarrollo integral de los educandos, de nuestros niños. Por eso lo llamamos el desarrollo integral, que sea integral, que no solo sea parcialmente, ¿no? No olvidemos que acaba de pasar lo de la pandemia, donde todos los estuvimos en distancia, y bueno, socioemocionalmente nuestros niños requerían de muchos apoyos, pero no solo nuestros alumnos, también los docentes requeríamos ese apoyo del desarrollo socioemocional. Nadie podía dar lo que no tiene, ¿no? Entonces los maestros, los alumnos también requieren esa parte, ¿no? Del desarrollo socioemocional. Y obviamente para que el aprendizaje se dé desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista cultural, pues el alumno tiene que contar con los elementos socioemocionales adecuados, que esté alegre, que esté contento en su contexto. ¿Qué papel deberían desempeñar las escuelas en la formación de estudiantes críticos, reflexivos y socialmente responsables?
Bueno, esa pregunta es así como que un fin primordial de la educación, ¿no? Sin embargo, bueno, debo decirlo, ¿no? Con toda honestidad, los maestros o los directivos, debo reconocer, que a veces como que ante la crítica de un alumno, ante el planteamiento de una duda, ante el planteamiento de sus inquietudes, pues a veces los docentes no tenemos, pues digamos, las herramientas necesarias para reorientar las inquietudes, los procesos de desarrollo cultural y cognitivo de nuestros alumnos. Y entonces, pues creo que decir que nuestros alumnos son críticos porque realmente son críticos y no cuando lo diga el docente. Que diga, eres un alumno crítico, pero bueno, eres crítico solamente cuando yo lo digo y cuando yo lo determino eres crítico. Y lo primero que hago es recriminar, es tergiversar o incluso hasta discriminar, ¿no? las inquietudes y las voluntades de nuestros niños. Entonces debemos estar preparados nosotros para que nuestros educandos sean canalizados adecuadamente y concederle la voz a los estudiantes, conceder la voz a los maestros, y de esta manera sí estaríamos alentando una perspectiva eminentemente crítica. ¿Cuáles considera que son los principales retos educativos en la actualidad? Bueno, ya lo habíamos mencionado en la anterior pregunta, no recuerdo el número. Sin embargo, yo asumo que son tres, ¿no? La brecha digital, el uso de herramientas digitales en las aulas. El otro es el desarrollo de los alumnos críticos con una conciencia crítica para lograr transformar su entorno. Y que esa es una tercera también que se refiere a la formación de los docentes, ¿no? Esa es una parte muy importante que no debemos olvidar, que nuestros maestros deben estar preparados, deben estar actualizados en situ, es decir, en su contexto donde ellos se desarrollan. Actualmente hemos recibido como directivos algunas críticas en decir, bueno, hay ofertas de nuestras instituciones formadoras de docente, sin embargo a veces no están adecuadas a nuestro contexto. Entonces, las posibilidades del colegiado, del Consejo Técnico Escolar, precisamente, ellos escogen el tema a desarrollar. Una me parece que son 12 temas fundamentales y lo que llamamos las 5 posibilidades didácticas multigrado, ¿no? que actualmente están en las escuelas. Y bueno, cada vez, hay que decirlo, en educación básica, cada vez tenemos menos alumnos, ¿no? Gracias. ¿Qué impacto tienen factores como la desigualdad social, la pobreza o el contexto familiar en los procesos educativos? Sí, esa parte, debo decir que los maestros, los que conozco de manera cotidiana, nuestros asesores, nuestros directivos, nuestros docentes, sí hacen lo posible por realizar esquemas verdaderamente comprometidos con la honestidad, con la transparencia, con el desarrollo de sus competencias en cuanto a los alumnos, es decir, sí se apropian de los planes y programas de estudio. Sin embargo, bueno, todavía hay una brecha por ahí que hay que lograr identificar y de esta manera poder sacar adelante estos propósitos. Hay una posibilidad que se menciona, que es el análisis FODA, ¿no? Que cada quien en cada una de sus escuelas desarrolle este diagnóstico educativo, que también haga un análisis de los indicadores básicos como deserción, reprobación, eficiencia terminal, que usted menciona en su entrevista, y de esta manera tenerlos visualizados ahí para lograr desarrollarlos convenientemente. Las evaluaciones externas también son una posibilidad como mejor que también hay que tenerlo en cuenta para lograr afianzar esos retos que todavía tenemos ahí en cada uno de nuestros planteles. Gracias. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el docente en su práctica educativa? Bueno, los docentes en nuestro nivel educativo creo que son similares en todos los niveles y modalidades educativas. Ahorita un desafío de los que hemos percibido, digo, a través de la supervisión, a través de la red de asesoría técnico-pedagógico, es uno fundamental, que es la apropiación del modelo educativo que plantea la nueva escuela mexicana. Es decir, los maestros todavía tienen problemas por identificar un videodetonador, hay que explicarles también qué es lo que plantea un diagnóstico socioeducativo,
que plantea la lectura de la realidad, cómo se integra un proyecto de aula con un proyecto de escuela y un proyecto integrador, ¿no? A nivel de la comunidad. Entonces ahora uno de los principales retos precisamente de los profes, de los maestros, es precisamente lograr ese afianzamiento del plan de estudios, ¿no? Que esto se ha logrado con mucha plenitud. Y esto no lo reconocen no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. El señor Max Arriaga dice que bueno, todavía queda un buen tramo para que el maestro domine precisamente este modelo que propone la nueva escuela mexicana. Ese es el reto. ¿Cómo influyen las reformas educativas y los cambios curriculares en la labor educativa? Bueno, es que en esa parte debemos de asumir que cada política educativa que se ha implementado en nuestro país, pues ha sido en un tiempo sociohistórico distinto. Las perspectivas han sido distintas. Los modelos educativos han sido totalmente diferentes, ¿no? Hace rato mencionaba yo las reformas educativas de los 80, de los 90, de los años 2017 o 2018, y planteaba también el escenario de lo que plantea la nueva escuela mexicana. Entonces, los cambios curriculares, pues obviamente obedecen a lo que requiere actualmente la sociedad actual. El modelo educativo que se propone es la formación de alumnos críticos, ¿no? Entonces, para formar alumnos críticos tienen que cambiar el currículum, ¿no? Entonces, antes se trabajaba por asignaturas y luego se trabajaba por áreas y ahora se plantea por campos formativos. Entonces, el diseño curricular es distinto, ¿no? Entonces, los maestros tienen que afianzar ese reto, ¿no? Como decía anteriormente, apropiarse del modelo académico de la NEM, de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tipo de educación o modelo educativo considera necesario para responder a las demandas del siglo XXI? Bueno, esto tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la sociedad actual, ¿no? Yo creo que la sociedad del aprendizaje, debemos decirlo, la sociedad de aprendizaje es cuando una comunidad de aprendizaje precisamente, aprende unos de otros, de esa premisa fundamental de que a través de la colaboración, a través de la colegiación, constituyes en el Consejo Técnico Escolar una comunidad de aprendizaje. Y en ese sentido te vas apropiando de una escuela y luego un par de escuelas más y así hasta que se constituye en una zona escolar. Entonces se constituye eso en una sociedad a lo mejor regional, a lo mejor local y sociedad nacional, ¿no? Del conocimiento. Entonces la sociedad del conocimiento precisamente pondera esas pequeñas islas, ¿no? Esos pequeños actores en cada uno de los escenarios, insisto, de primero lo local, es decir, lo primero de la escuela y luego lo de la zona y luego lo de un sector y luego de un estado, pero plantea precisamente ese escenario de que todos construyamos esa sociedad del conocimiento partiendo de una sociedad del aprendizaje o de una comunidad de aprendizaje. Gracias, doctor. Pensando ahora en el futuro, ¿qué competencias o aprendizajes considera indispensables para las nuevas generaciones? Yo creo que las nuevas generaciones ya están aquí, tocándonos la puerta, ¿no? O el escenario de las escuelas de manera muy próxima. Nuestros alumnos ya no son los mismos de hace 10 años ni de hace 5 años. Yo creo que el uso de las herramientas digitales potencian el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Entonces, debemos estar preparados para que estos alumnos logremos canalizarlos, logremos reorientarlos para que realmente usen esas herramientas en beneficio de su aprendizaje. Hace rato mencionaba yo la posibilidad de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es una herramienta, pero indudablemente que jamás va a sustituir la orientación, el apoyo y el asesoramiento cotidiano de un docente de grupo. Entonces, ese es uno de los principales desafíos, es cómo yo como docente, cómo voy a canalizar esas inquietudes, esas expectativas, esos retos del uso de estas herramientas digitales, ¿no? Y bueno, no en todos los planteles desafortunadamente contamos con las posibilidades de internet. Es un reto también de la NEM, ¿no? Que todas las cuentas
que todas las escuelas cuenten con el uso de Internet. Entonces, pero el maestro tiene que estar preparado para escuchar y para ver de qué manera logra canalizar esa información, ¿no? Esas herramientas digitales que ya están próximas y que están todos los días con los dispositivos electrónicos, con el uso de las laptops. Se mencionaba que incluso los docentes ya estaban utilizando inteligencia artificial, ¿no? Para la promoción horizontal, vertical. Entonces, pues ahí está el reto, ¿no? De usar adecuadamente esas herramientas. ¿Cómo imagina el papel del docente en los próximos años? El papel del docente yo lo imagino desde varias perspectivas. Históricamente el maestro, el docente, se consideraba tradicionalmente como un maestro de tipo artesanal, es decir, el maestro que daba la clase, que orientaba, que asesoraba y que en cierta manera pues era el dueño del conocimiento y del saber. Ya después vino otra perspectiva del maestro técnico o el maestro innovador, cuya perspectiva era pues, la tecnología educativa, en el cual él usaba pues, las herramientas digitales como los dispositivos electrónicos, como el uso del Internet, para desarrollar su clase. Ese es el punto de vista técnico. Pero hay otro punto de vista que es el humanista, que es el que plantea también el escenario de la nueva escuela. Precisamente se apropia de las escuelas de Paulo Freire, en el cual planteaba la pedagogía del oprimido, ¿verdad? En el cual pues el docente también tiene que ser humano y tiene que ser, lo escribe también Paulo Freire con cartas a quien desea enseñar, en el cual habla incluso de un amor pedagógico. Entonces, ese es un punto eminentemente humanista. Entonces, yo creo que ni el artesanal, ni el técnico, ni el humanista, todos deben estar conjuntados en unas de voluntades en un docente completo, en un docente más holístico, ¿no? y comprometido. Perdón. Gracias, doctor. ¿Qué transformaciones considera urgentes para mejorar la calidad y equidad educativa? Lo que es urgente, maestro Cebrián, es precisamente esa equidad educativa, que todos los planteles tengan las posibilidades del uso del Internet, que tengas las posibilidades de las herramientas digitales, como el uso de cañones, como el uso de computadoras, como el uso adecuado del Internet, y del cual, bueno, pues los alumnos puedan ellos utilizar y redescubrir su propio conocimiento. Ya no es propio decir que un maestro va a transmitir el conocimiento de ninguna manera. El maestro ahora va a facilitar el conocimiento a través de esas herramientas. Entonces uno de los retos precisamente es la brecha digital. E insisto nuevamente en que también otra parte sería la formación de los docentes en ese escenario de las herramientas digitales. Nos encontramos que maestros que a veces ya no usan las herramientas digitales o no se actualizan, ¿no? Entonces, por ahí está ese asunto y ese reto. Gracias, doctor. Desde su experiencia, ¿qué mensaje considera importante para compartir con otros actores educativos sobre el sentido y los retos de la educación? Los retos de la educación creo que ya los hemos mencionado anteriormente. Hablamos de que tenemos en puerta a nuestros alumnos con el uso de esas herramientas y debemos estar preparados, al igual que ellos, ¿no? En el uso de estas herramientas digitales. Las nuevas generaciones de docentes ya lo plantean, del uso como por ejemplo del celular, donde ellos traen ya el uso de las mediatecas, de la telesecundaria online, por ejemplo, la MS, digamos, compilada, que es una posibilidad didáctica y que el maestro la trae ahí en su celular, ¿no? Entonces, pues el reto sería que todos, ¿no? Que todos tuviéramos ese compromiso de usar estas herramientas. Ese es un reto fundamental. Por eso yo decía que también aparte de eso, la formación de los docentes y la actualización debería de ser en ese sentido. Y qué bueno que a través de algunas instituciones como el Instituto de Profesionalización del Magisterio potosinos se estén ya implementando, se estén diseñando cursos como por ejemplo la inteligencia artificial y el aprendizaje, o la inteligencia artificial en el uso incluso de los consejos técnicos escolares, la implementación de
de los programas escolares de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, ya esa posibilidad, ¿no? La inteligencia artificial te puede diseñar e implementar un programa, sin embargo, debemos decir que no es nuestro. Entonces ahí el maestro tiene que apropiarse de esa herramienta, no para apropiarse así como tal, porque no es inteligencia artificial, entonces tiene que él diseñar las mejores estrategias para apropiarse de esa propuesta, ¿no? Pero de ninguna manera hacerla como suya. Gracias, doctor. Finalmente, ¿hay algún aspecto relacionado con la educación que considere relevante y que no haya sido abordado en esta entrevista? Bueno, desde mi punto de vista en la entrevista, creo que la gestión educativa, el doctorado que ustedes están cursando en lo que se refiere a la gestión educativa como tal, debería de ir orientada precisamente a una gestión educativa holística, global, en el cual, por ejemplo, se pondere la gestión pedagógica de los aprendizajes en el contexto de aula, la gestión escolar en el contexto de escuela y la gestión educativa hablando de algo más holístico, de algo más global. Entonces, sí, hay que hacer hincapié en la parte de la gestión educativa, de cómo nos apropiamos de la gestión educativa para transformar la realidad educativa. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, de un buen liderazgo educativo, ¿no? No se puede desligar la parte de la gestión y la parte del liderazgo educativo. Son complementos. Ambos son disímbolos. No podemos hablar de gestión educativa que falte de liderazgo, ¿no? Entonces son dos términos muy comunes y que van ligados uno con otro. Muchas gracias, doctor Cebrián. Hasta este momento hemos finalizado la entrevista. Le agradezco su tiempo y sus respuestas. Espero que tenga una buena noche. Excelente, igual, saludos a nuestros alumnos de SINAD. Muchas gracias, abrazos. Gracias.